Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal? Vamos a seguir nuestro estudio de matrimonio y familia y hoy nos toca un tema muy especial, el tema del noviazgo. Habíamos visto las bases bíblicas para un matrimonio, lo que Dios espera de un matrimonio o la institución del matrimonio, pero ahora vamos a ver cómo formar el matrimonio, o sea, cómo llegamos al matrimonio, cómo podemos hacer que el noviazgo sea algo sano y que esté enfocado luego a un matrimonio sano también. Entonces, vamos a tratar de este tema de los principios bíblicos para formar el matrimonio. Y allí, obviamente, el tema es el noviazgo. ¿Y qué función cumple el noviazgo? Hoy en día, si pensamos cómo lo ve la sociedad, básicamente es un paso previo al matrimonio en el cual uno se va conociendo, va afirmando algunos principios para el matrimonio, luego va conociendo a las respectivas familias, la crianza. Pero muchas veces el noviazgo está asociado con la cercanía física y a veces más que cercanía física. Pero bueno, es un tiempo para hacerse amigos, para conocerse, para comunicarse, compartir ideas, sueños, proyectos, metas, orar juntos, servir al Señor juntos. Es un tiempo en el cual entonces uno va formando las bases para un matrimonio. Pero hay que tener cuidado con el aspecto físico. Esto es fundamental porque rápidamente esto se puede desvirtuar simplemente a una cuestión física nomás. Y esto luego influye también en las demás áreas, porque las demás áreas que son las realmente importantes, las cuales que tenemos que tratar, son descuidadas y muchas veces después hasta cuestionadas, ¿no? O sea, después ya ni se habla de este tema. Entonces, mucho cuidado con el tema físico y muchas veces simplemente es el lugar donde se da rienda suelta a los deseos, las pasiones, y muchas veces es el momento donde se confunde la pasión con el amor. Ahora, en cuanto al noviazgo, hay instrucciones respecto a ellos en la Biblia. El noviazgo de por sí aparece en la Biblia. El noviazgo no aparece en la Biblia. Esto es muy claro. No hay ninguna expresión de noviazgo en la Biblia. La única cosa, algo similar que aparece en la Biblia es el desposorio. ¿Recuerdan allí en Mateo 1, 18 y 19? Dice que justamente estaban desposados, María y José, antes de que se casaran, antes de que se juntasen. O sea, estaban algo así como sería hoy como el compromiso. Estaban comprometidos para casarse, pero vivían en casas separadas, no convivían. Ahora, para entender el concepto del desposorio bíblico, tenemos que entender un poquito cómo era el tema de los arreglos de los matrimonios o cómo se formaban los matrimonios en tiempos bíblicos. Estaba primero el tema del arreglo mismo. Generalmente se hacía de parte de los padres, a veces hasta de chicos ya, o sea, los padres se fijaban en otros hijos, chicos, y ahí entonces se enfocaban a arreglarlo para el futuro. En otros casos, esto se daba que el padre elegía
la futuro cónyuge, y se le preguntaba quizás también al hijo si quería. En otros casos el hijo decía, mira, me gusta a ella, y bueno, luego los padres arreglaban. Bueno, el caso de Rebeca, le preguntaron a ella si quería, y bueno, después se consintió en ello. Entonces, el primer punto sería, el paso básico sería el arreglo. Eh, Hoy en día prácticamente esto ya no existe, al menos en nuestro contexto. El segundo paso sería el desposamiento. Entonces era como un compromiso de bodas, lo que hoy más o menos tenemos como compromiso. Y esto generalmente estaba separado del casamiento más o menos por el lapso de un año. Y en ese periodo todavía vivían en casas separadas, no convivían, no había cercanía física, no había contacto físico, pero estaban obligados a la fidelidad. Al punto tal que si había alguna cosa que no cerrara, tenían que pedir carta de divorcio. Y esto fue lo que pasó con José, que al darse cuenta que María estaba embarazada, entonces no la quería poner en evidencia pública porque esto significaba había habido algún tipo de adulterio, no fornicación, y entonces hasta sería apedreada. Entonces quería buscar el divorcio legal, entonces lo hizo solapadamente, para dejarla, y bueno, ahí Dios intervino y le mostró que lo que María tenía ya en el vientre venía del Espíritu Santo. Y bueno, después, tercer paso, se concretaba la boda. Por lo tanto, lo que hoy llamamos como noviazgo como tal no existe en la Biblia, pero hay algún paralelo que podemos sacar, sobre todo en el hecho de la cuestión de la fidelidad. El tiempo no está mal tampoco, más o menos el desposorio variaba, pero duraba más o menos un año. No está mal para tenerlo en cuenta como una indicación. Ahora, la Biblia siempre nos va a mostrar también al respecto de las decisiones que tenemos que tomar. Nos da claras indicaciones. Entonces, también podemos verlo desde un punto de vista de que la Biblia sí nos señala lo que tenemos que hacer, nos indica los pasos a seguir. Entonces, vamos a ver en primer lugar las motivaciones incorrectas para el noviazgo. Ya habíamos visto algo relacionado con esto respecto a por qué la gente se casa, y argumentos que no eran los correctos. Y lo mismo pasa en el noviazgo. Básicamente podríamos trasladar las mismas motivaciones para el noviazgo. Podría ser, sobre todo en la adolescencia, la necesidad de amistad. Entonces, uno muchas veces confunde la cuestión de amistad con el amor, y muchas veces la pasión en realidad con el amor. Están a flor de piel todo lo que es las hormonas, entonces muchas veces se confunde una cuestión física con lo que es el verdadero amor. Entonces, mucho cuidado, sobre todo en edades tempranas. A veces sucede que no se encuentra amor, cercanía en el hogar, y es algo que muchas veces hablo con chicas cuando me entero que no tuvieron un padre presente. Entonces es muy común que luego se tiren a los brazos del primer muchacho que le diga cosas lindas. Entonces, también ahí habría que cuidar muchísimo. A veces hay tantos problemas en la casa, entonces con tal de salir de la casa y escuchar algo agradable, alguien que me dé una caricia, un abrazo, lo que fuera, entonces se busca esto afuera. A veces es la presión social. Todos tienen novia o novio, y soy el único bicho raro que no tiene. Entonces, a veces es esto, a veces es la presión de amigos y familiares. Y mira, es fulano, es fulana, y mira, buen partido, ¿por qué no? La mayoría de las veces es cuestión de romance, lo que entienden por amor. Y entonces, si siento algo, un sentimiento especial por una persona, entonces debe ser de Dios. Y en base a ese sentimiento, luego se ponen de novios. Otra vez básicamente es una cuestión física, relaciones, etc. A veces hasta es estar con alguien reconocido, deportista, linda, lindo, famoso, lo que fuera. O sea, razones para ponerse de novio en forma incorrecta hay
infinitas. Pero frente a todo este tema, al cual también los creyentes están obviamente expuestos, hay que tener en cuenta que Dios nos conoce, Dios nos hizo. Entonces Dios conoce también nuestras necesidades, sabe lo que pasa en nuestro corazón, sabe lo que nosotros necesitamos. Y si realmente lo buscamos a Él, entonces Él tiene lo mejor ya preparado para nosotros. Es cuestión de esperar el tiempo del Señor y buscar la voluntad del Señor. Ahora, justamente en cuanto a esto, ¿cómo reconocemos la voluntad del Señor? Entonces, lo que vamos a tratar ahora en un punto más extenso es la guía para saber quién va a ser el futuro cónyuge. Y saben, acá voy a hacer bastante el ejemplo personal de mi esposa y mío. Por la gracia del Señor pudimos formar un noviazgo sin antes haber tenido novio, ni ella ni yo. Por la gracia del Señor nos mantuvo puros hasta el matrimonio, incluyendo el noviazgo. Entonces, podemos hablar desde un punto de vista de aquellos que buscaron la voluntad del Señor, siguieron la voluntad del Señor, cumplieron con ella hasta el matrimonio. La mayoría lo tiene que decir desde otro punto de vista, de decir, mira, tendría que haber hecho esto, pero no lo hice, los principios bíblicos son estos, habría que seguirlos, porque sé que sería lo correcto, sería lo bueno, lo productivo, lo positivo y lo bendecido, pero no lo hice. En nuestro caso, por la gracia de Dios, no somos diferentes, no somos especiales. La cuestión es que queríamos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y esto obviamente tiene bendición. Y cada vez que yo estaba frente a grandes decisiones en mi vida, siempre de algún lado, alguien me mandaba o de alguna forma me llegaba Proverbios el capítulo 3, los primeros versículos. Y también respecto al matrimonio, respecto a la decisión de ponerme de novio, me llegó este pasaje. Y con el tiempo me fui dando cuenta que en este pasaje hay 7 principios que son útiles para la toma de todas las decisiones en todas las áreas de la vida y obviamente también respecto al noviazgo. Entonces allí en Proverbios 3 vamos a encontrar diferentes principios que nos ilustran qué es lo que tenemos que hacer para encontrar la voluntad de Dios, para definirla, para darnos cuenta qué es lo que realmente importa. Entonces vamos a ir viéndolos paso a paso y viendo simplemente las frases que corresponden de Proverbios 3. Así que te invito a buscar en tu Biblia Proverbios 3. Y allí, en primer lugar, vamos a resaltar tener una buena relación con Dios. Dice en el versículo 1, la primera frase, Hijo mío, no te olvides de mi ley. En el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón. Versículo 7, la segunda frase, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tener una buena relación con Dios. Es el principio básico para que el Señor nos pueda revelar lo que quiere respecto al noviazgo, la persona que tiene preparado para nosotros. ¿Dónde empieza la buena relación con Dios? Se empieza teniendo una. O sea, esto es un tema para creyentes. O sea, ¿cómo Dios le va a mostrar a alguien que no le interesa a Dios, no le interesa tener una relación personal con Él? ¿Cómo le va a mostrar la guía respecto a este tema? No la va a reconocer. No le va a importar, de hecho, en la mayoría de los casos. Entonces, en primer lugar, tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber habido una conversión, de haber recibido a Jesús como Salvador, para luego pasar a una buena relación con Dios, porque hay muchos que son creyentes, pero tienen una pésima relación con Dios, o deficiente a lo sumo. Nunca leen la Biblia o muy pocas veces, oran poco, etcétera, etcétera. Ahora, si yo no busco a Dios en la Biblia, si yo no leo la palabra de Dios constantemente, estoy diciendo en otras palabras, no me interesa tu hablar. Y ahora de repente quiero saber quién va a ser mi futuro esposo o esposa. Si no nos interesa reconocer la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que buscarla todos los días.
Todos los días tiene que haber un estudio profundo de la palabra, comunión profunda en oración, el congregarnos, el servicio, etcétera, el evangelismo. O sea, todo lo que tiene que ver con una vida de piedad, una vida de cercanía al Señor. Esto es fundamental. Y después está la disposición a obedecer, porque yo puedo leer acá que no tengo que tener, por ejemplo, rencor o resentimiento. Y ahí tengo una bronca bárbara con fulanito o fulanita, no estoy dispuesto a perdonar, aunque la Biblia me dice infinitas veces que tengo que perdonar al que me ofendió. Y yo no estoy dispuesto a ello. Estoy desobedeciendo un claro, sencillo mandamiento bíblico. Si no estoy dispuesto a obedecer lo sencillo, ¿cómo el Señor me va a poder revelar lo más trascendente, complicado, difícil, más difícil de discernir? Entonces tenemos que estar dispuestos de antemano de hacer la voluntad de Dios, aunque vaya en contra de la nuestra. Y esto muchas veces sucede. Recuérdense que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos, sus caminos mucho más elevados que los nuestros. Hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es la muerte. Y así podría seguir hablando. Entonces es evidente y fundamental que la palabra de Dios sea lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, que ella sea la que nos guíe en todas las decisiones, que la relación con Dios sea una profunda, cercana, y entonces el Señor nos va a ir revelando. Claro, esto también está relacionado con la fe, la plena confianza en el Señor que Él me va a llevar. Y es tan fascinante ver cómo que Dios nos agarra de la mano y nos va llevando por el camino. Es maravilloso. Ahora, hay que mantener el paso con Él, no adelantarnos, no quedar rezagados. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba cruzando ahí el desierto para ir a la tierra prometida? Frente a ellos iba la columna de nube de la presencia de Dios. Cada mañana era una cuestión de levantarse y mirar, la nube se levanta, bueno, desarmemos las carpas, ¿y a dónde vamos? Sigamos a la nube. Si ella se posaba, armaban el campamento. Y así cada día. Eso tiene que ser la presencia de Dios en nuestra vida. A ver, Señor, ¿qué tenés para mí hoy? Voy a cumplir esto. Mañana, ¿qué tenés para mí hoy? Voy a cumplir esto. Y así el Señor nos va guiando paso a paso en la dirección apropiada. Entonces no tenemos que buscar saber todo de antemano. De hecho, el Señor no nos va a mostrar esto. No nos va a mostrar la película de nuestra vida de antemano para que sepamos todas las decisiones que tenemos que tomar. No sería bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque prescindiríamos de la dependencia de Él. Es fundamental cultivar esa dependencia del Señor continuamente. Muestra nuestra humildad, nuestra disposición a recibir de Él. Si supiéramos todo, bueno, ya no necesito a Dios, ya sé lo que tengo que hacer. Y por otro lado, si supiéramos todo, probablemente nos enfocaríamos a todas las cuestiones negativas que nos esperan. Situaciones difíciles, pruebas, pérdidas, enfermedades, etc. Y desesperaríamos. El Señor nos va preparando para cada nueva etapa. Pero hay que ir paso a paso. Por eso nunca te adelantes. Hay cosas que pueden ser la voluntad de Dios, pero no el tiempo de Dios. A veces estos dos están bastante separados. Tenemos que tener la llenura del Espíritu. Sed llenos del Espíritu, dice la palabra. Eso obviamente solo se logra en la cercanía de Dios, de su palabra, de la obediencia a ella, la oración, el servicio. Entonces, ¿lo estás buscando? ¿Lo estás buscando así? Eso sí es tener una buena relación con Dios y estar dispuesto de antemano a hacer lo que Él nos indique hacer. En segundo lugar, tiene que estar de acuerdo con la Biblia. Tiene que ser bíblico. Lo vemos allí en el versículo 1, la segunda parte, y tu corazón guarde mis mandamientos. Ya habíamos hablado respecto a la obediencia a la palabra, pero ahora quiero ser más específico en cuanto a la palabra. El paso a dar tiene que ser de acuerdo a la palabra. Por ejemplo, cónyuge o futuro novio o novia inconversa. Imposible. No os unáis en yugo desigual con el inconverso. Bueno, creo que la mayoría de nosotros sabe ese pasaje de memoria, pero ¿lo cumplimos?
Pero, mira, buen chico, excelente chica, le falta esto para que se convierta. No, es yugo desigual. Dios no va a poder bendecir esto. Desobedeciendo un claro mandamiento de Dios. Pero lo voy a convertir. ¿Quién de nosotros puede convertir a otra persona? Nadie. Solo Dios da el fruto. Pero si estás en camino de desobediencia, ¿podrá Dios bendecir esto? Pero lo estoy evangelizando. No lo juntes con lo emocional. Evangelizalo. Si es alguien del sexo opuesto, hasta no sería del todo conveniente porque podría convertirse por amor a vos. Para tenerte nomás. Y después uno mismo se engaña. Recuerdo un caso dramático, realmente triste. Una chica empezó a evangelizar a un compañero y este compañero gustaba de ella y viceversa, se empezaron a gustar. Entonces, y pongámonos de novio. No, sería yugo desigual, le tuvo que explicar todo lo que significaba el yugo desigual. Bueno, pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, tenés que aceptar a Jesucristo en tu corazón, tenés que recibirlo, pedir perdón por tus pecados. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, así, asá. ¿Lo puedo hacer ahora? Bueno, el chico se convirtió, empezó a congregarse y, bueno, se pusieron de novios. Y entonces, dale, ¿nos vamos a casar? No, pero en nuestra iglesia solo casan a los que se han bautizado. Bueno, bueno. Próxima tanda de bautismos, el muchacho estaba ahí. Y después, poco tiempo después se casaron. Y cuando estaban saliendo de la iglesia, el muchacho, esposo, le dice a su mujer, ¿qué ves? Mira para atrás, ¿qué ves? Y la fachada del edificio. Bueno, acordate de este momento. Es la última vez que vamos a estar los dos frente a la iglesia. Ya me casé. Conseguí lo que quería. Dios nunca me interesó. Obviamente es un caso extremo, pero cuidado, ¿sí? Cuidado con evangelizar a personas de las cuales uno gusta. Mejor que lo haga otra persona. Tiene un riesgo muy grande. Entonces, volviendo al concepto de bíblico, tiene que ser guiado por la Biblia. Ahora, quizás me digas, pero la chica se llama Teresa. O se llama, qué sé yo, Hermenegilda. No aparece en la Biblia. Mi esposa se llama Karina. No aparece en la Biblia. ¿Cómo voy a saber, entonces, a través de la Biblia que es ella? Principios bíblicos. A ver, ¿cumple con principios bíblicos? Me está gustando cierta persona, entonces, ¿es lo que la Biblia espera de esa persona? Cuando empecé a sentir algo, por la que ahora es mi esposa, empecé a ir a la iglesia donde ella se congregaba. Empecé a ir a todas las reuniones para ver si ella iba a todas las reuniones. Porque hay un principio bíblico que significa que dice que hay que congregarse. Bien, estaba en todas las reuniones. Punto a favor. Y yo me había hecho una lista, soy bien alemán en esto. Papel blanco, raya al medio, sí, no. Entonces, Señor, quiero reconocer tu guía al respecto. Es más, cuando empecé a sentir algo por ella, hasta oré, Señor, sacame estos sentimientos. Porque por años había orado, Señor, que nunca me enamore de una chica que luego no vaya a ser mi esposa. Y me gustaron alguna que otra chica, pero nunca me enamoré. Nunca me puse de novio con nadie. Entonces, cuando empecé a sentir algo, dije, no, vamos a sacar los sentimientos. Pero no se iban, aumentaban. Entonces cambié la oración. Bueno, Señor, entonces me vas a tener que mostrar si realmente es ella. ¿En base a qué? Principios bíblicos. El primero, congregarse. Bien. Pero hay muchos que se congregan, pero después su vida espiritual, no mucho más que eso. Ella está sirviendo al Señor. Empecé a averiguar, a mirar. Cantaba en el coro. Dije, está sirviendo al Señor. Pero lo del coro, yo he cantado en varios coros y a veces hay alguno que otro que simplemente está para hacerse ver. Pero después su vida espiritual dista mucho de lo que debería ser. Entonces lo descarté. ¿Sirve en otra área? Sí, maestra de escuela dominical. Punto a favor. Porque para ser maestra de escuela dominical uno tiene que preparar lecciones todos los domingos y
dar las clases, o sea, está en contacto con la Biblia, está estudiándola, orando por los chicos probablemente. Ahora, ¿cómo es con los chicos? Ahí me enteré que tiene la clase de 2 a 4 años, la clase de los más chiquitos, y claro, no me podía meter en la clase, tremendo grandulón que hacía ahí. Iba a dar a conocer que sentía algo por ella y no quería condicionarla. Entonces simplemente la observé de lejos cuando venían los chicos. Venían muchos chicos de varios carenciados y completamente sucios, pero ella se arrodillaba en el piso, los abrazaba, los agarraba a upas. Me enteré que casi cada domingo volvía con piojos, le hacían pis encima, pero ella con un gozo recibía a estos chicos. Yo decía, ella ama a la gente, no interesa cómo venga, no hace diferenciación entre los bien vestiditos y los que vienen sucios. Los lleva al baño, los lava, les da un beso. Punto a favor. Y así se fueron sumando un montón de características espirituales, cristianas, bíblicas, que me mostraron, esta es una mujer de Dios. Pero luego también oré específicamente, Señor, mostrámelo por tu palabra si es ella. Allí donde yo estaba leyendo la Biblia, al día siguiente, tocó el pasaje, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Fue como si se prendiera un tremendo foco allí sobre este pasaje. Yo había estado orando, no busqué el pasaje, lo conozco de memoria, pero no lo busqué. Estaba allí donde me tocaba leer. Y por eso la importancia de leer consecutivamente o hacer un estudio consecutivo de algún tema o pasajes bíblicos o lo que fuera, para que el Señor nos pueda ir mostrando cada día lo que nos corresponde saber. El Señor me mostró esto. Obviamente esto lo podemos aplicar a todas las demás decisiones también de la vida. El Señor nos habla por su palabra. Es su palabra. O sea, nos quiere hacer entender su voluntad en todas las áreas. Recuerdo otro caso cuando ya estábamos casados, recién casados. El Señor o a través de los líderes de la misión llamada Medianoche, en la cual estábamos trabajando en Uruguay, nos propusieron venir a la Argentina. Y en un primer momento dijimos que no nos parecía en absoluto. Y todos los hermanos en Uruguay, la iglesia, hermanos queridos, amigos, familia, todos nos decían, no, quédense acá, los necesitamos acá. ¿Qué van a hacer en Argentina? Y no era nuestro deseo tampoco venir para acá. Pero ahí dijimos, vamos a analizarlo en oración. Vamos a ver si lo que es la voluntad del Señor. Y como había hermanos muy queridos y espirituales que nos decían Argentina, y otros hermanos muy queridos que nos decían Uruguay. O sea, es muy bueno escuchar el consejo de hermanos espirituales, pero en este caso eran contradictorios. No podían ser las dos cosas. Entonces dije, Señor, lo quiero saber solo por medio de tu palabra. Mostrámelo por la Biblia. A la mañana siguiente, mi devocional, estaba el pasaje, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y así 2 semanas seguidas salí, andate, vete, fuera. Después de 2 semanas dije, Señor, ya entendí. Entonces, tenemos una revelación de Dios escrita. Para eso está, para mostrarnos el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tiene que estar de acuerdo a la Biblia. Y si hay algo que no cierra, hace ruido, entonces, cuidado. ¿Sí? Entonces, las decisiones que tomamos no se pueden tomar en base a las emociones, a los sentimientos, sino en base a principios bíblicos, en base a guía bíblica. Y a veces Dios utiliza personas, circunstancias, por supuesto, pero no basado en las emociones. Habíamos visto en la clase pasada que el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. No nos podemos basar en los sentimientos. Y eso fue algo que lo tenía muy presente y por eso tantos años orando de soltero para que nunca me enamorara hasta que apareciera la que realmente sería mi esposa. Y el Señor así me lo mostró. Tercer punto. Tiene que tener la motivación correcta también.
Versículo 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Misericordia y verdad. Eso tiene que ser el centro de nuestro pensar. O Filipenses 4:8, todo lo bueno, lo justo, lo recto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la motivación por la cual quiero tomar esa decisión? ¿Las motivaciones incorrectas que vimos antes? Si hay alguna de ellas, evidentemente algo no está bien en nuestra motivación. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación? Lo que yo quiero hacer ahora, ¿va a ser para la gloria de Dios? De hecho, esta relación me acerca más a Dios. ¿Me hace una persona más espiritual? ¿Cuántos casos de noviazgos conozco que había de soltero, sin compromiso, estaban muy activos, eran muy activos en la obra, servían al Señor con un gozo, y se pusieron de novio y se apagaron? Hay algo que está mal ahí. Evidentemente no es la persona correcta. O en una de esas, y sería un caso muy raro, no sería el tiempo. En líneas generales no sería la persona. Si algo te aleja de Dios, no puede ser la voluntad de Dios. Definitivamente. Entonces, ¿cuál es la motivación por la cual me quiero poner de novio? ¿Trae gloria a Dios? ¿Me acerca más a Dios? Si fuera lo contrario, apartate de esto. Entonces, ¿cuál es mi motivación? Simplemente tener a alguien al cual abrazar, alguien que me diga cosas lindas, cercanía física. ¿Es eso? Entonces estamos en el lugar equivocado. En cuarto lugar, la razón bajo el control de Dios. Nuestro razonamiento. Dios nos ha dado un razonamiento, ¿verdad? Y es súper importante que lo usemos. Allí dice en el 5, la segunda frase de Proverbios 3, no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Entonces, un razonamiento bajo la voluntad de Dios. Imagínate que querés ser maestra de escuela dominical y no te llevas bien con los niños, no les tenés paciencia. Evidentemente no es el lugar. O sea, es una cuestión de razonamiento básico. ¿Te gustaría ser arquitecto y te llevas pésimo con las matemáticas? Obviamente nuestro razonamiento es clave, o sea, te dicen, no, este no es el lugar. Estoy en un cruce y tengo el semáforo en rojo. Ay, Señor, por favor, mostrame, ¿qué tengo que hacer? ¿Cruzo o no cruzo? Dios ya te dio el razonamiento, ¿sabes? El rojo significa parate, no avances, te van a atropellar. Bueno, obviamente la razón bajo el control de Dios la tenemos que aplicar también en este tema. Y esto también tiene que ver mucho con en qué momento. Por ejemplo, imagínense chico de 17 años. Muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Cuál es la edad ideal para ponerse de novio? No hay una edad fija, pero pongamos el ejemplo de 17 años. Sé que algunos se han puesto de novio, se han casado y han formado lindos matrimonios. Conozco un par nomás, muy pocos. Pero en líneas generales es seguir la corriente de este mundo, 15, 16, 17 años, pongámonos de novio, 18 años, pongámonos de novios. Ahora, usemos la razón. Hay un concepto en Génesis 2:24 que decía, dejará el hombre, no el adolescente, el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Madurez física, madurez emocional, madurez espiritual. Pero también un concepto muy importante allí. La solvencia o la independencia económica. Dejará. Tiene que salir de la casa. Entonces tiene que tener su propio apartamentito, su propio lugar donde vivir. ¿Y de qué vivir? No de los padres. Obviamente esto no significa que los padres no puedan ayudar en algún momento, pero no esperar esa ayuda, porque esto va a significar influencia sobre el matrimonio en muchas áreas y decisiones y va a producir problemas. Por eso la Biblia es muy sabia, dejará el hombre a su padre y a su madre, salí de la casa paterna.
En Proverbios 24-27 encontramos el mismo concepto. O sea, ¿cuándo te puedes casar? Cuando se cumpla esto. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. O sea, otra vez, no al noviazgo temprano, no al noviazgo que todavía no tiene solucionada la cosa de qué van a vivir. ¿Por qué? Porque todavía estamos estudiando y bueno, pongámonos de novio, nos queremos, entonces si nos casamos entre 5 años, ahí vamos a tener lista nuestra carrera y bueno, ahí nos casamos. 5 años. Usemos la razón. 5 años de noviazgo. A no ser que uno viva en la China y el otro en Argentina. ¿Qué va a pasar? Probablemente con el altísimo porcentaje o casi el 100% con seguridad, van a meter la pata. Se van a equivocar. Van a pasar los límites. Van a deshonrar al Señor. Van a avergonzarse ustedes y su familia, su iglesia, van a perder el servicio, disciplina. Van a echar por tierra algo lindo que Dios quería formar en ustedes y a través de ustedes. Puede ser la voluntad de Dios que ustedes algún día se casen, pero ¿es el tiempo de Dios? 17 años, con 5 años de carrera por delante, todavía sin posibilidad de poder vivir, solventarse a sí mismo. Usa la razón. No sirve. Recién veíamos el concepto este del desposorio que duraba más o menos un año. No voy a decir que los noviazgos tienen que ser de un año. Obviamente no está enfermando esto. Pueden ser más, un poco menos, pero no mucho más. Justamente por este concepto. Hay tanta tentación hoy en día. Nuestro mundo está tan marcado por esto. Entonces, mejor no. Evidentemente mejor no. Ahora, hay un momento en el cual la razón no hay que darle tanto lugar. Por eso hablo de la razón bajo el control de Dios. Y esto tiene que ver sobre todo con el ministerio. Mira, sos profesional o estás estudiando para hacerlo y de repente el Señor te llama para servirle a tiempo completo en la obra. Es irracional, humanamente hablando. Tenías una buena salida laboral y la dejas por servir al Señor. Llamado de ambos al servicio. Esto sí es loco, humanamente hablando. Por eso una razón bajo el control de Dios. Entonces es bueno consultar con hermanos espirituales, porque la razón a veces está nublada por nuestras emociones. Entonces es bueno tener referentes a los cuales acudir y plantear, a ver, ¿cómo lo ves vos esto? ¿Cómo ves esta realidad? Y en base a eso también actuar. Después, en quinto lugar, la guía del Señor es providencial. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor mismo va abriendo el camino. No tenemos que forzar nada. Miren lo que dice el versículo 6, la segunda frase. Él enderezará tus veredas. O sea, Él va a abrirse paso. No tenemos que pasar con nuestra cabeza a través de un muro. No tenemos que ir pateando puertas. No. Cuando es el Señor, la puerta se abre. ¿Cuántas veces frente a decisiones yo oraba, Señor, cerrame la puerta donde no quieras que esté y abrime la puerta donde sí querés que esté? Y a veces el Señor me daba cada portazo que me quedaba ardiendo la nariz. Pero después decía, bueno, yo estaba orando que el Señor cerrara las puertas. Bueno, lo está haciendo de una forma muy clara y evidente. Pero cuando cierra una puerta, abre un portón. Es así Dios, ¿sí? La guía del Señor es providencial, trabaja a ambas puntas. A mí me trajo de Alemania a Uruguay y nuestro amor empezó en un campamento de jóvenes con una uruguaya. Nunca me lo había imaginado, siempre pensé casarme con una alemana, una suiza, pero nunca con una latina y bueno, así lo quiso el Señor. Pero fue trabajando de ambas partes y es como un gran rompecabezas donde cada piecita tiene su lugar y de repente ves un maravilloso paisaje. Las circunstancias se van dando en forma favorable. O sea, Dios guía
a través de circunstancias, a través de las personas y a través de la Biblia. Y acá tenemos justamente el tema de las circunstancias. Las puertas se cierran y se abren de acuerdo a lo que Dios quiere. Recuerdo cuando el Señor nos había guiado a venir a la Argentina y ya habíamos realmente visto la confirmación respecto a esto, pero no teníamos plata para hacer la mudanza. Entonces, dos hermanos, amigos míos, sabían acerca de nuestro llamado para venir a servir al Señor acá en la Argentina. Y entonces el Señor puso sobre sus corazones el hecho de en diferentes lugares donde los invitaban a predicar, a comentar acerca de nosotros. Mira, hay una parejita ahí jovencita que está sintiendo el deseo de servir al Señor en la Argentina, pero seguro que necesitan para la mudanza. Yo había hecho un presupuesto para ver cuánto me salía. Y como era una mudanza internacional, salía muy cara. Todo pasa por papeleo de consulado, más la distancia. Para hacer la corta, $7.400 fue lo que una empresa de mudanza nos pasó de presupuesto. Y yo le dije, Señor, esta plata no la tengo. Si nos querés en la Argentina, tenés que fijarte en cuanto a los medios. Y bueno, empezaron a llegar ofrendas de hermanos que nosotros no conocíamos, con la leyenda para la mudanza. Entonces todo lo que venía para la mudanza lo ponía en un sobre con la leyenda para la mudanza. Y así pasaron una serie de meses. Y de repente un mes no llegó absolutamente nada. Entonces oré, Señor, me faltan $2.000. Mes siguiente, nada. Señor, si nos querés en la Argentina, nos faltan 2.000. Al mes siguiente, otra vez, nada. Entonces cambié la oración. Señor, ¿qué nos querés mostrar a través de esto? En el mismo momento de esa oración, el Señor me dio una idea. Fui a buscar si había otras empresas que hacían mudanzas internacionales desde Uruguay. Y la única que había, en realidad solo había dos. Una, la que habíamos pedido el presupuesto, y otra más. Entonces llamé a la otra, nos hizo un presupuesto. Adivinen por cuánto nos pasó el presupuesto. Por lo que estaba en el sobre. O sea, el Señor nos ahorró $2.000. Ya estaba todo ahí, pero yo no lo había comprendido todavía. Pero esto demuestra que la guía del Señor es providencial. Él abre los caminos. Él endereza las veredas. La cuestión es buscar esa guía. La queremos buscar, la queremos encontrar, entonces el Señor la va a mostrar también. Ahora, en sexto lugar, la guía del Señor conlleva paz. Dice la segunda frase del 2, y paz te aumentará. Al seguir el camino del Señor, al buscar su guía, llega el momento que el Señor llena de profunda paz el corazón, la vida de la persona que está reconociendo su guía. Es el momento en que podemos decir, sí, estoy en paz frente a la decisión que voy a tomar. No tenés que forzar algo, no tenés que sacudir para que funcionen las cosas. Y por eso es tan importante que mientras haya dudas, no te muevas. En la decisión que fuera, ni que hablar en el tema del noviazgo. Cuando algo es la guía del Señor, la decisión, cuando hemos reconocido la guía del Señor, la decisión nos va a llenar de profunda paz. Entonces, mientras haya dudas, no avances. O no es el tiempo, o directamente no es el camino. ¿Recuerdan el caso de Moisés? Cuando el Señor lo llama para sacar al pueblo de Israel de Egipto, allí en el Sinaí, Éxodo 3 y 4. Allí lo llama y Moisés dice, no, yo no. ¿Quién soy yo? Ah, pero ¿en nombre de quién voy a ir? ¿Cómo van a reconocer que vengo de tu parte? Ah, pero Señor, no sé hablar. Todas las dudas que tenía Moisés se las planteó a Dios y Dios le fue dando una respuesta a cada una. Y al final dice, Señor, manda al que quieras menos a mí. Ahí Dios se enojó. Mientras tenía dudas, Dios se las quitó. Cuando decidió desobedecer, ahí Dios se enojó. Y al final él va. Y lo vemos como el gran libertador del pueblo en el Éxodo. Gedeón. ¿Recuerdan
Este hombre que estaba escondido en un lagar trillando el trigo por miedo a los madianitas que se llevaban todo, arrasaban la tierra. Y ahí viene el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, y le dice, bueno, yo te voy a usar para liberar a este pueblo. ¿Y quién soy yo? Y al final junta un ejército. No, no, esto es demasiado, dice Dios. Mandarlos a la casa los que tengan miedo. Después todavía hizo una estrategia ahí, cómo tomaban agua. Al final quedó con 300 hombres. Pero Señor, con 300 hombres contra un ejército tan grande, no, imposible. ¿Realmente esto es tu voluntad? Señor, ¿me permitís? Si pongo un vellón de lana. Y lo puso 2 veces de 2 formas diferentes. El Señor contestó a través del vellón de lana. Y al final ya no pidió otra guía más, no pidió otra confirmación. Pero evidentemente Dios se daba cuenta que todavía tenía dudas. Entonces, ¿qué hace? Lo manda a escuchar lo que dicen ahí en el campamento de los enemigos. Se acerca sigilosamente y escucha que uno cuenta un sueño al otro y el otro lo interpreta y lo interpreta de tal forma como diciendo, Gedeón nos va a vencer. O sea, la confirmación final vino inclusive a través de los enemigos y después tuvo una victoria extraordinaria. Por lo tanto, mientras tengas dudas, no te muevas. Recién cuando tengas plena convicción de la guía del Señor que te lo haya mostrado claramente, siguiente paso. Puedes leer diferentes historias en la Biblia. El tema de la mujer para Isaac, ese Eliezer que va a buscar una novia para su amo. Puedes leer 1 Reyes 17, la historia de Elías. Él siempre se quedó en el lugar hasta que Dios le indicó el siguiente paso para hacer. Hasta que no viniera la clara guía del Señor, este hombre no se movía. Y fue increíble lo que Dios obró a través de él. Pedro, cuando le tiene que predicar a los gentiles allí en la casa de Cornelio, las diferentes formas como Dios fue obrando en su corazón a través de circunstancias, ese lienzo que bajó 2 veces, después los siervos que estaban allí a las puertas, la voz directa de Dios que todavía le dice, anda con ellos. Entonces, ¿qué vemos allí? Vemos una persona que estaba absolutamente compenetrada en buscar la voluntad de Dios, al igual que Elías, el siervo de Abraham, etc. O sea, vemos todas las características que hemos tratado hasta ahora, vemos en estas historias. Y mientras tenían dudas, no se movieron. Recién cuando tenían plena confirmación de la voluntad de Dios, ahí se movieron y fue, bueno, de gran bendición. Y esto es lo que también el Señor quiere producir en nuestra vida. El séptimo punto es justamente bendición. Es que cuando buscamos la voluntad de Dios, la queremos hacer, la buscamos, la obedecemos, el Señor llena nuestra vida de paz, nos da esa seguridad, bueno, ahora avanza, entonces va a ser de bendición, es indudable. Cada vez que personajes bíblicos o creyentes han obedecido la voluntad de Dios, siempre, siempre fue de bendición. Por la gracia de Dios, tuvo un noviazgo maravilloso. Un poquito más de un año, tuvimos tentaciones, por supuesto, pero buscamos el noviazgo bajo la guía del Señor. Seguimos el noviazgo en absoluta dependencia del Señor, buscándolo constantemente. Y así pudimos llegar a un matrimonio donde hasta ahora el Señor es el centro. Y eso te lo deseo a vos también. Entonces, cuando uno obedece la voluntad de Dios, hay bendición. Fíjense lo que dice el versículo 2. La primera parte, porque largura de días y años de vida te aumentarán. Bendición. Versículo 8, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y el versículo 4 también. Y hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es que, mira, cuando algo es la voluntad de Dios, entonces va a contar con la bendición de Dios. Los demás se van a dar cuenta de esto. Y tu vida, la vida de noviazgo y de matrimonio va a poder ser de bendición para los demás luego. Ahora, bien, se ponen de novios, encontraron la pareja que Dios tiene preparado para ustedes. Y a veces uno viene con historial, ¿verdad? Viene con cosas que ya pasaron, noviazgos que no funcionaron, otras cosas más. Hemos visto que podemos reescribir nuestra historia.
podemos empezar de vuelta y esto es lo fenomenal, lo maravilloso de Dios. Pero evidentemente puede haber cosas que podrían influenciar ese nuevo noviazgo. Entonces la pregunta está, ¿cuánto le cuento a mi novio, mi novia, de lo que sucedió anteriormente? Josh McDowell recomienda no sentirse obligado a contar todo. Si la otra parte está segura de ser de uno, si uno es aceptado tal cual es en este momento, entonces la relación está segura. Pero si en el pasado hay algunas cositas que podrían luego poner en riesgo la relación, por ejemplo, un novio, una novia anterior, sería bueno que la otra parte supiera que hubo algo allí. Porque muchas veces quedan recuerdos y a veces no tan buenos, y que podrían producir una tentación en el futuro, podrían influenciar nuestro matrimonio. Entonces, esto sí, habría que hablarlo. Y ni que hablar si hubiera un hijo, por supuesto, porque va a formar parte de nuestra vida y de nuestras responsabilidades. Entonces, esto es muy obvio que tiene que seguir así. Hay que hablar de esto, ¿verdad? El tema de la pureza en el noviazgo. Uno de los grandes problemas hoy en día es la lucha con la impureza, los deseos sexuales, las relaciones sexuales, el pasarse de raya. Hoy se considera completamente normal el hecho de tener relaciones sexuales en el noviazgo y se vuelve burla o noticia inclusive la decisión de guardarse puro para el matrimonio. ¿Por qué esperar? Observemos algunos beneficios de esperar hasta el casamiento. En primer lugar, va a proveer la bendición de Dios, porque estamos haciendo su voluntad. Produce también la ausencia de culpa al no infringir las reglas de Dios. Promueve confianza en la compañera o en el compañero, porque si uno se quiere mantener puro, este va a hacer lo mismo en el matrimonio. Pero si en el noviazgo ya directamente estamos enfocados a lo pecaminoso, a no mantener el control sobre nuestros deseos, en el matrimonio tampoco, ¿eh? Es una seria advertencia. Si alguien no sabe controlarse en el noviazgo, será un gran peligro para el casamiento o para el tiempo de casados luego. Produce crecimiento espiritual, la otra parte. El hecho de querer obedecer a Dios y su palabra promueve una plenitud de fruto, de presencia del Señor. Entonces, qué genial. El fruto del Espíritu incluye la templanza, la última palabra que aparece, y significa dominio propio. Tenemos que tenerlos, sed llenos del Espíritu, entonces van a producir el fruto del Espíritu. Y es el dominio propio. Produce plenitud, gozo, una vida feliz. Yo me recuerdo el noviazgo. Fue un tiempo genial. Como ya dije, hubo tentaciones, pero pudimos vencerlas con la gracia y poder del Señor y por estar cerca del Señor. Querer hacer la voluntad del Señor. Y no hubo cosa más linda de poder llegar ambos al matrimonio puros sin haber cometido fornicación. Entonces, eso es lo que también deseo para tu vida. Ahora, ¿hasta dónde se puede ir en lo físico? Una pregunta muy, muy común. Existen varios principios que responden a estas preguntas. Obviamente es una cuestión que tienen que definir cada pareja en el momento que se ponen de novio. Pero como principio básico, cualquier caricia o cercanía física que por naturaleza podría llevar a acercarnos a una relación sexual quedaría completamente descartada. Algún beso prolongado inclusive puede fomentar e incentivar ese deseo. Entonces, está fuera de lugar. Obviamente, frente a este principio, cualquier caricia en zonas erógenas queda absolutamente descartada. Entonces, la forma más eficaz de evitar el pecado, ¿cuál es? Y no tener contacto físico. Es lo más fácil. Tenemos que aplicar el principio de Romanos 14, 13, 21. Evitar todo aquello que podría ser de tropiezo para otro. Esto podría incluir inclusive la vestimenta, ciertas actitudes, lugares donde estamos, nunca solas, novios, nunca solos, solos en una casa, jamás. Papá y mamá se fueron, nos vamos también. No nos juntamos ese día.
y no es ahora. Entonces, frente a cualquier duda, hay que evitarlo. ¿Hasta dónde podremos ir? Entonces, mejor no lo hagamos. ¿Por qué ver hasta dónde podemos ir? ¿Por qué no vamos al otro extremo? ¿Cuán lejos podemos estar del pecado? Empiezan a servir juntos al Señor, preparen una escuela dominical juntos, una actividad de hora feliz o lo que fuera. Pensamientos enfocados a cosas provechosas. La Biblia dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, lo que no te acerca a Dios, te va a alejar de Dios. Si realmente amamos a la otra persona, entonces no vamos a querer que ella tropiece, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo propio. Yo quiero satisfacer mi placer, necesito satisfacerme. Es buscar lo suyo propio. El amor no hace nada indebido. ¿Esto es pecado? Bueno, no lo hacemos. El amor siempre busca el bien del otro. Edificar, crecer, levantar, no hacerlo caer en el pecado. Entonces el amor respeta la voluntad y el testimonio del otro. ¿Cómo es el tema de convivir antes del matrimonio? Hay varios estudios que se han hecho al respecto. Una estadística dice que hicieron con 17.000 parejas que encontraron que las que vivían juntas tenían una satisfacción prematrimonial significativamente menor comparados con los que no convivían. O sea, es un noviazgo mucho más seguro, tranquilo, gozoso, el que hace las cosas bien y no está conviviendo. El 64% de las parejas que vivían juntas cayeron en el grupo de baja satisfacción. Pero están conviviendo, están disfrutando de todo. No es el camino bíblico. Se están equivocando. Entonces, no le demos lugar a esto. Sigo hablando con muchas parejitas que en su tiempo de noviazgo se pasaron de largo. Y bueno, se pidieron perdón, el Señor los restauró y todo, pero cuando los vuelvo a encontrar, enseguida pregunto, ¿cómo anda el matrimonio? La gran mayoría de ellos tiene tremendos dramas luego. Porque claro, ya habían probado todo antes, la luna, la miel y todo lo demás, ¿no? Y ahora de repente están casados y no hay nada novedoso, nada interesante y empiezan a separarse físicamente, emocionalmente, etc. Entonces, evidentemente Dios hizo las cosas de una forma adecuada y cuando uno sigue estos principios, esto va a contar con la bendición de Dios. Ahora, ¿cuándo sería el tiempo cuando uno está listo para casarse? Simplemente un par de preguntas o pruebas que un autor de un libro presentó y que me gustaron. En primer lugar, la prueba de compartir. ¿Somos capaces de compartir, hacer feliz a la pareja o constantemente se está buscando la felicidad de uno mismo? Egoísmo. La prueba de la fuerza. Esa relación, ese noviazgo, ¿te brinda nueva fuerza, energía creativa o más bien te apaga? Hay tantos casos, ¿no?, que esto se apaga, entonces no, hay algo que no cierra. La prueba de respeto, ¿se respetan mutuamente? ¿Estás orgulloso de tu pareja? ¿La alabas o la denigras, la insultas o peor todavía, violencia física? ¿Cuántas veces me ha pasado que chicas me dijeron, no, mi novio me golpeó, me pegó, pero pidió perdón y quiere hacer las cosas bien? ¿Cuánto duró esto? Y 2 semanas, te volvió a pegar. ¿Qué haces con él todavía? Si te casás, vas a engrosar las estadísticas de femicidios. Cortá, ya está. No es un muchacho que valga la pena. La prueba del hábito. ¿Solamente tienen amor romántico o también se quieren como amigos, se aceptan con sus problemas, fallas, lo que fuera? La prueba de los disgustos. ¿Arreglaron un problema que tuvieron? ¿Los problemas que tuvieron? ¿Pudieron hablarlos tranquilamente? Cada uno exponiendo su parte. ¿Se pidieron perdón y esto se liquidó? ¿El tema está solucionado? Lo que no hacen en el noviazgo no lo van a hacer en el matrimonio, ¿eh?
Y ahí va a ser peor, porque van a encontrar muchas cosas que antes no sabían. En el noviazgo uno medio que las oculta, pero en el matrimonio está todo a la vista, ¿no? Entonces la prueba de los disgustos. La prueba del tiempo. No se casen demasiado pronto. Mínimo, medio año para adelante de novios. Pero tampoco muy largo el noviazgo como habíamos visto. La prueba del sexo. ¿Pueden estar juntos sin tener contacto físico? Si no pueden estar viviendo todo el tiempo acariciándose, no tienen la madurez ni el amor necesario para casarse. Para muchos hoy en día el sexo es justamente una prueba de amor, así lo llaman, ¿no? Ah, si me amas, demóstramelo. Pero sucede a la inversa. El acto sexual fuera del matrimonio no es una prueba de amor. Al contrario, es una prueba de egoísmo. Es una prueba de pecaminosidad, de carnalidad. Lo que uno quiere probar, lo destruye al probarlo. La prueba de la independencia práctica de los padres. ¿Podemos vivir sin el apoyo paterno? ¿Tenemos lo suficiente? Y también la separación, o sea, no estar constantemente pendiente de papá y mamá y por encima de la pareja. No puede ser. Esto ahora es más importante que todo lo demás. Y un tema no excluyente, pero importante también, la aceptación de parte de los padres. Ellos ven nuestra relación y son sabios por su experiencia y su edad. Ni siquiera importa o no importa tanto si no son creyentes. Experiencia de vida. Nos observan y se dan cuenta de un montón de cosas que nosotros quizás cegados por ese enamoramiento no lo vemos. ¿Qué dicen tus padres respecto a esta relación? Obviamente puede haber algún que otro padre que simplemente quiere llevar la contra o es egoísta y solo quiere que el hijo esté junto a él y espanta a todos los demás. Entonces obviamente vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tuviste una clara guía de parte del Señor, bueno, cásense, pero busquen conseguir la aprobación de los padres. Si ellos prefieren esperar todo un tiempo más, ¿no? ¿Por qué no esperan unos meses? ¿Qué problema hay? Casarse unos meses después. Si es para que ellos se den cuenta que realmente estamos seguros en esto, darles tranquilidad a ellos, bienvenido sea. Entonces, ustedes ven, es un tema muy importante, pero la clave, ¿dónde está? ¿Dónde está la clave? De estar muy cerca del Señor. Muy cerca del Señor. Hay tanta posibilidad de equivocarse en la decisión más trascendente después de la conversión. Entonces, o puedes tener un pedacito de cielo aquí en la tierra, o vas a tener un infierno en la tierra. La decisión es tuya. Dios quiere lo mejor, ¿sí? Es tu Padre. Y como todo padre, y sobre todo el Padre Divino, quiere lo mejor para sus hijos. ¿Querés su voluntad? ¿La querés buscar? ¿La querés encontrar y luego obedecer? Entonces vas a tener una plenitud de vida, una bendición sin igual. Y eso es lo que realmente te deseo. Espero que lo puedas encontrar. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.